Muy buenos días tengan todos ustedes. Les saluda Juliet Barrios y en nombre de la Cámara de Comercio de Barranquilla les doy una cordial bienvenida a nuestra capacitación el día de hoy. Hoy estaremos hablando del SACRELAF. Hoy nos están acompañando dos personas. El señor Luis Eduardo Daza, consultor internacional en prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, auditor forense y consultor en temas antifraude. María Andrea Camacho, abogada especialista en Derecho del Comercio y Riesgos Corporativos, con más de 14 años de experiencia en diferentes sectores como educación, energía, construcción y asesorías en portafolio de compañías públicas. Recuerden realizar sus preguntas e inquietudes en nuestro chat de buzón y preguntas y respuestas. A medida de que vamos avanzando, estaremos dándole respuesta a esas inquietudes. Buenos días, bienvenida, señora María Andrea Camacho. Juliet, muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a todos los que ya en este momento están ingresando y que ya veo que hay personas ya ingresando al espacio que tenemos hoy preparado para todos. Luis Eduardo, buenos días. Qué gusto Hola, compartir este espacio contigo. hola, muy buenos días, María Andrea. Juliet, muchísimas gracias por hacer la apertura de este espacio. A la Cámara de Comercio de Barranquilla, por supuesto, muchísimas gracias por invitarme a participar en este conversatorio que vamos a desarrollar y a ti, María Andrea, especialmente pues por la compañía y como anfitriona. Muchas gracias, Luis Eduardo. Bueno, vamos a compartir la presentación. Antes de dar inicio, ¿se está viendo mi presentación? Sí, Sí, señora. sí, Ok. yo la estoy viendo. Antes de dar inicio, pues quiero contarles un poquito la dinámica que vamos a desarrollar hoy. La idea es, más allá de hacer una explicación puntual de lo que trajo consigo el SAGRILAFT, vamos a hacer un conversatorio, aprovechando la presencia de Luis Eduardo en este espacio. Trajimos un grupo amplio de preguntas para abordarlas, irlas desarrollando a lo largo de la presentación y les damos la oportunidad a ustedes también que si tienen preguntas puedan escribirlas en el chat que Juliet nos va a facilitar, pues ahí vamos Juliet nos va a ir facilitando las preguntas y vamos a ir respondiendo también las preguntas que ustedes les surjan a lo largo de la presentación. ¿Sí? Perfecto, muy bien. Así es de que los invitamos a que hagan sus preguntas a través del chat. Yo les quisiera hacer la primera pregunta. ¿Saben qué es el SAGRILAF? Y lo responden a través del chat. Con eso ensayamos esta primera pregunta para todos ustedes. Juliet nos dice cuántos sí hay o cuántos no hay. ¿Saben qué es el Por ahora SAGRILAF? solo hay un no. Hay un Oscar Iván no, nos dice Oscar que Hay uno no. que Iván dice sí o Díaz. que dice no. Sí, Oscar Iván nos dice que no. Vamos a ver quién más se anima a responder. ¿Qué es el Ok. SAGRILAFT? Si saben qué es, Isabel, ¿saben o no saben? Ok, Isabel sí Muñoz saben. nos dice que sí. Ok. Eso, muy bien, gracias. Esto nos permite saber, bueno, seguramente si nos acompañan por obtener alguna información, por tener alguna precisión con más profundidad de lo que es el SAGRILAF, por si de pronto vienen aquí para entender si son una empresa obligada o no a implementarlo. Muy bien, Evelyn, ya veo tu primer pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre SAGRILAF y SAGRILAF? Gracias, les agradecemos muchísimo. Indíquenos por ahora si saben qué es o si saben lo que es o no. Digan sí o digan no. Y ya más adelante, Evelyn, con muchísimo gusto atendemos tu inquietud sobre la diferencia entre SARLAF y SAGRILAF. ¿Sí o no? ¿Cuántos sí, cuántos no? Apenas veo 12 respuestas y somos, wow, más de 27 participantes. Ok, gracias. A quienes acaban de llegar, estamos preguntando si usted sabe o no qué es el SAGRILAF. ¿Qué es SAGRILAF? Les agradecemos su respuesta. Ok, gracias. Ana Tilde, Milton, gracias. Carol, gracias. Ok.
Aida nos dice que no. Ok, ya lo vamos a aclarar. Justamente ese es nuestro tema de hoy. Bueno, muy bien. Más o menos cuántos no viste por ahí, María Andrea. Como unos 3, 4. 1, 2, 3, sí, como 4 y el resto sí. Bueno, muy bien. A los que no contestaron, seguramente la expectativa es diferente. Bueno, vamos a ver. Listo. Entonces, como les decía María Andrea, queremos hacerlo muy, muy conversado, que no sea tan simplemente como una estilo clase de la universidad, sino más bien atendiendo principalmente sus inquietudes. Ya tenemos una primera, entonces ahora sí les agradecemos si colocan todas sus preguntas. Eso nos permite también orientar y atender sobre todo su expectativa. Entonces, ahora sí, si hay alguna pregunta en particular sobre el SagriLaft o sobre lo que es, ya lo vamos a aclarar. Entonces, mientras vamos avanzando, María Andrea, si te parece, pues comencemos. Bueno, ya vamos a comenzar. Le doy las gracias a los que se animaron a escribir. Eh, ¿Qué es el SagriLaft? Bueno, el SagriLaft, como aquí se los defino, es el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y de financiación del terrorismo. El SagriLaft viene a acompañarnos en un año muy difícil, que fue el 2020. El 24 de diciembre del 2020 llega el SagriLaft por parte de la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Entonces, partamos de esa definición. Sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos y financiación del terrorismo. Por ahí escucho que siguen escribiendo. Listo, Oscar Iván, tranquilo que eso lo vamos a ir respondiendo a medida que ese es nuestro tema de hoy y vas a saber a cuáles son las empresas a las que aplica ese SagriLaft. ¿Ok? Bueno, aquí les pongo la norma la modificación del capítulo 10 de la circular, esta que es modificada, y luego ese SagriLaft del 2020 tiene una modificación en el 2021, en el 9 de abril. Ok. Bueno, continúo. Aquí, ¿por qué pongo esta cara? Porque la verdad es que el SagriLaft trajo muchísimos cambios. Pasamos de un monto muy alto de 160 salarios mínimos legales mensuales a 40, de 40 hacia abajo. Entonces, el cambio fue inmenso y de pronto Luis Eduardo tiene el número más o menos de empresas que están obligadas hoy a tener un SagriLaft. Es mucho. El cambio fue inmenso, entonces por eso pongo esta cara, porque en realidad fue sorpresivo y en un año tan complejo como el año 2020. ¿Por qué pongo esta diapositiva? Porque tener un SagriLaft no es tener una certificación, ¿sí? Quiero hablar en palabras muy sencillas. Tener un SagriLaft es tener un sistema que gestione el riesgo de lavado de dinero y de financiación del terrorismo en tu empresa, ¿sí? No es un certificado que te va a otorgar a alguien, no es un certificado que te va a hacer el oficial de cumplimiento o la empresa a la que contrates a que te haga una implementación. Es un sistema con políticas, es un nuevo idioma que se habla en la empresa, que es aprobado por el máximo órgano. Entonces, tenemos que quitarnos de la cabeza que estamos hablando de un certificado, ¿sí? No es un certificado, no es una certificación y tampoco es un documento como tal, donde certifique si estoy bien o si estoy mal de SagriLaft, ¿ok? Aquí pongo, para dar un poquito de introducción y entrar un poquito en el tema antes de empezar nuestras preguntas. El SagriLaft trajo consigo muchísimos términos nuevos, creo que más de 20 términos, y son importantes porque tener presentes esos términos es entender la norma, entender cómo se aplica la norma a lo largo de su desarrollo. Esta circular que trajo tantas cosas nuevas, por ejemplo, hablamos de PEPs, hablamos de debida diligencia intensificada, hablamos de activos virtuales, de activos, son nuevos términos que vinieron a explicarnos cómo vamos nosotros a aplicar ese SagriLaft. Bueno, quiero antes de empezar
antes de hablar de las normas, tanto nacionales como internacionales, quiero empezar a entrar en nuestras preguntas, en nuestra base de preguntas, porque sé que la parte normativa ya está en la circular, entonces puede ser muchísimo más útil si ya empezamos a hablar ya puntualmente. Por ejemplo, antes de pasar a esto es, ¿qué es el lavado de activos? ¿Sí? Quiero saber qué es el lavado de activos y las empresas, cómo pueden verse afectadas cuando hablamos de lavado de activos. ¿Sí? Ok, si quieres te propongo, me gustaría hacer como una breve introducción al tema que hoy estamos conversando para ponerlo más en contexto. ¿Te parece? Sí, me parece súper buena idea. Bueno, yo creo que primero agradecerles nuevamente, reiterarles el agradecimiento por estar aquí reunidos un viernes cuando a lo mejor hay otro tipo de actividades. Entonces, gracias por estar aquí aceptando la invitación a través de la Cámara de Comercio de Barranquilla por parte de María Andrea. Cuando propusimos este tema, lo que primero dijimos es, hay varios temas que hoy están como en el primer orden en la agenda de las empresas, de los empresarios, de los miembros de junta directiva, y esas preocupaciones o esos temas que hoy están pendientes obedecen al cumplimiento de ciertas normas. Voy a mencionarlo muy rápido. La primera, que yo creo que es la más importante hoy, bueno, una de las más relevantes, son todos los temas alrededor de la reforma tributaria y lo que se viene planteando en estos momentos. Y muchos empresarios y gremios también están muy pendientes de todos estos ajustes que se vienen con el nuevo gobierno, ¿sí? Que ya se están pues concretando en algunos temas. Entonces yo diría que ese es tal vez como hoy lo que está en la agenda de las empresas o de los empresarios o de miembros de junta o representante o también de representantes legales. Un segundo tema que tiene una relación indirecta con el tema que vamos a hablar es el de los beneficiarios finales. Resulta que el concepto de beneficiario final llegó aquí al SAGRILAF, ¿sí? Como una actualidad de esta norma que estaba vigente desde el 2017 y que, como lo acaba de mencionar María Andrea, se modifica en el 24 de diciembre del 2020 y que nos sorprende, por eso la cara de la imagen. Entonces, hoy el concepto del beneficiario final es un tema también que está, digamos, en el orden del día en todas las empresas. Quienes ya implementaron el SAGRILAF o están llegando a este tema, saben que es una obligación legal hoy entender quién está atrás. El beneficiario final es simplemente las personas naturales que están atrás de personas jurídicas o estructuras jurídicas, y hay una obligación legal para el SAGRILAF, pero decía que alineado con la DIAN, porque también la DIAN estableció la obligación de que hoy todas las empresas en Colombia, con personería jurídica o sin ella, deban reportar a la DIAN sus beneficiarios finales, es decir, quiénes son sus dueños, personas naturales, atrás de las estructuras jurídicas. Esa es otra preocupación que pues obviamente nosotros que estamos en todo este mundo corporativo, pues hoy le preocupa a los empresarios. ¿Cómo así que la DIAN me está preguntando esta información? Había un primer plazo, que fue el 15 de septiembre. Sin embargo, la DIAN modificó su resolución, amplió al plazo hasta el 31 de diciembre, y la semana pasada volvió y amplió el plazo hasta abril del próximo año 2023. Pero es un tema que es interesante entenderlo, conocerlo, y también es de cumplimiento legal. Entonces ahí van dos temas. El tercer tema de la agenda hoy es el SAGRILAF. Hay muchas empresas que por su tamaño, por su actividad, ya lo vamos a aclarar, pues están en la obligación de implementar ese sistema, un sistema para gestionar el riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Enseguida también aclaramos un poquito esos tres términos. Pero esa es la obligación también hoy de muchas empresas, como dijo María Andrea, y también tomándolo de las propias palabras del superintendente de sociedades de ese momento. Con esta actualización, más o menos se incrementó en 7.000 el número de empresas obligadas a implementar este sistema. Entonces, muy seguramente algunos de ustedes que se acercan acá o que quieren confirmar, puede que sean hoy sujetos obligados, puede que incluso ya la superintendencia está enviando oficios a muchas empresas diciéndole, oye, déjame ver cómo es que implementaste tu SAGRILAF, porque a lo mejor no lo tenían pendiente por la actividad o por el monto de ingresos o activos, que ya enseguida lo aclaramos.
Ese es el tercer tema. Y el cuarto tema que mencionaba es algo muy parecido al SagriLab y son los programas de transparencia y ética empresarial. Entonces, también derivado de unas normas de la Superintendencia de Sociedades, pues hoy más o menos con el mismo criterio, ahí hay una diferencia, pero pues no es este el momento, pero muchas empresas que también tienen la obligación del SagriLab ahora son sujetos obligados para implementar un programa de transparencia y ética empresarial en donde el objetivo de este programa es adoptar medidas para luchar contra la corrupción y el soborno transnacional. Entonces, digamos que hoy, como para ambientar este tema, pues este SagriLab es uno de los temas en donde pues muchas empresas ya lo hicieron o están verificando si les corresponde o no les corresponde, o algunas aún incluso un poco más cuidadosas, sabiendo que no están, pero que sus ingresos o activos o su actividad al corte de este año que ya se aproxima van a estar como sujetos obligados, se están preparando. Entonces, digamos que quería hacer como esa ambientación y ese contexto. Así es, Luis Eduardo, aprovecho para decirles que con la Cámara vamos a tener otro espacio el próximo mes, precisamente del programa de transparencia y ética empresarial, porque Perfecto. surgen muchas preguntas en conjunto. Cuando hablamos del SagriLab y hablamos del programa de transparencia y ética empresarial, estamos hablando de dos cosas completamente diferentes, pero que el oficial de cumplimiento de la empresa puede ejecutarlos, puede hacer las dos actividades, tanto la del programa de transparencia y ética como el SagriLab. Me gusta mucho decir algo que Luis en un momento me compartió, que el SagriLab es como el médico general, ¿cierto? Atendemos aquí muchísimos tipos penales, ¿sí? Porque estamos hablando de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de dinero. En el lavado de dinero están la corrupción, está la trata de personas, en fin, ahora mismo se me están escapando, pero cuando nos hablamos del programa de transparencia y ética empresarial, estamos hablando únicamente de dos. Estamos hablando de la corrupción y estamos hablando del soborno transnacional. La corrupción enfocada en la parte pública, ¿sí? Si yo soy una entidad que tiene vínculos con entidades públicas, seguramente tengo que tener un programa de transparencia y ética empresarial. El programa de transparencia y ética empresarial se enfoca en la parte corrupción, esa parte. Y en la parte de soborno, si yo tengo relaciones con otros países, relaciones internacionales, donde tenga transacciones, entonces ahí está la presencia del programa de transparencia y ética empresarial. Entonces son dos mundos diferentes, pero se complementan. Porque cuando hablamos del SagriLab, como les digo, es el médico general, atiende muchísimos más tipos penales, mientras que el programa de transparencia y ética atiende nada más dos. Y ese oficial de cumplimiento puede estar en ambas partes. El PT Entonces, es el especialista, es la consulta con el especialista. el PTE es el especialista, mientras que el SagriLab es el médico general, el PTE me voy al especialista de los dientes, puntualmente, a revisar un tema específico, que es la corrupción y el soborno. Entonces es importante saber que están esos dos mundos y que de pronto mi empresa debe tener los dos sistemas implementados, ¿sí? Hoy vamos a enfocarnos en el SagriLab, pero como les digo, el próximo mes vamos a enfocarnos en el PTE para que sepan si su empresa tiene que tener estos dos sistemas. María Andrea, disculpa, una pregunta. ¿Están pasando la diapositiva? No, ahora mismo está únicamente en la parte SagriLab. Ok. No, porque una persona está diciendo que no pasa ahí. Ah, bueno, pero ¿será que no nos está escuchando? Y solo dijo que no se veía. Bueno, yo sí estoy viendo la pantalla que está compartiendo. Sí, me gustaría que dijeran si pues se está viendo. No veo que estén compartiendo la pantalla. Sí se ve. Evelyn, gracias. Gracias por decirnos. Milton, gracias. Isabel, muchas gracias por decirnos que sí se ve. Entonces yo creería que es un problema, no sé, de la persona de Luis Enrique. Luis Enrique, revisa un momentito tu computador para ver, ingresa nuevamente o algo, porque mira que nos están compartiendo que sí se ve, ¿vale? Bueno, entonces ya Luis Eduardo, quiero que entremos en materia. Ahora sí, sí. Ya quiero hacerte la pregunta para que empecemos a hablar y que todas las personas que nos están acompañando hoy viernes y además de viernes lluvioso, yo ya estoy acostumbrado. nos tenemos que sentir muy afortunados y muy agradecidos por estar en este espacio.
con todas estas personas que decidieron acompañarnos hoy. Bueno. Entonces tú me estabas preguntando que qué era el lavado. Entonces, yo quisiera que aclaremos los tres conceptos que parecieran como que todos vienen empaquetados en el concepto de SagriLab y son diferentes. El primero, el lavado de activos o el lavado de dinero o el blanqueo de capitales o la legitimación de capitales, tiene varios nombres según el país, pero el más usado es lavado de dinero o lavado de activos, como es el caso de Colombia, es como la infidelidad. Creo que María Andrea, tú me lo has escuchado varias veces. Es aquello que no se descubre, no se dice abiertamente. O si no, creo que aquí pueden levantar la mano. Pueden levantar la mano quien sea actualmente infiel. Creo que sí pueden levantar la mano, ¿cierto? O si no pueden levantar la mano, que nos digan ahí, Sí, señor, en el sí chat. pueden levantar la mano. Ah, bueno. Ah, bueno, entonces, Juliet, porfa, me dices cuántas manos hay levantadas. Bueno, Evelyn sonrió, yo creo que no sé si eso es un sí o un no. El Ana jajaja Tilde es, también, el jajaja es una, ¿cómo es que se dice en el silencio es positivo? un silencio positivo, en derecho. Bueno, no se les va a olvidar, el lado de activos es eso, es como la infidelidad, es decir, alguien que tiene una relación diferente, adicional, a veces hay más de una, pues no lo dice abiertamente. Creo que aquí nadie levantó la mano y a lo mejor sí tenemos eh, alguien que a lo mejor tiene por ahí, como dicen, su arrocito en bajo, etcétera. Em, es así, el lavado de activos es así. Hay personas y organizaciones que tienen dinero que provienen de una actividad ilícita. Y por supuesto que para poder usar ese dinero, para llevar ese dinero a un sistema financiero, a un sistema económico, a comprar un vehículo, a comprar un inmueble, pues no van a decir, por supuesto, que viene de un origen, que proviene de un origen ilícito, ¿sí? Van a aparentar, van a encubrir ese origen. Y eso mismo es lo que hace el infiel, pues aparenta, oculta, encubre esa relación que está por ahí clandestina. Entonces el lavado de activos es eso, es simplemente, y digo simplemente, pero el efecto económico es bastante, es todo ese dinero y esa riqueza que proviene de un origen ilícito que se trata de poner en un circuito económico con esa apariencia de legalidad. ¿De qué depende? Depende de las actividades ilícitas que lo generen y también depende del marco legal que tenga cada país. Sin embargo, hay unos estándares que ha propuesto Gafi. Si quieres, puedes poner, María Andrea, los conceptos. Con eso ahí vamos chuleando algunos de los que vamos a ir mencionando. Ese. Entonces, Gafi, por ahí ven ustedes Gafi, Gafilat. Eh, Gafi ha impuesto como los estándares internacionales en toda esta materia. Y además, al lado de Gafi, o más bien siguiendo los lineamientos de las Naciones Unidas ha emitido unas convenciones y la primera que propuso fue contra todo el dinero y la riqueza proveniente del narcotráfico, que pues desafortunadamente Colombia es uno de los países protagonistas en ese tema. Entonces, eh, pues todo el dinero y la riqueza que provenga de narcotráfico debe ser combatida. Ese es el estándar propuesto por Naciones Unidas y que, repito, Gafi y Gafilat como un organismo regional, Gafilat es Gafi para Latinoamérica, pues se encarga de que los países vayan adoptando esas medidas. Una de las medidas importantes es que, por ejemplo, los códigos penales tipifiquen el delito de lavado de activos, ¿sí? Y así lo ha hecho Colombia, sin embargo, hay unos estándares que marcan como una mayor exigencia. Eso es en cuanto al lavado de activos. Entonces, repito, es cualquier origen ilícito que trate de encubrirse o de hacerse ver como si fuera legítimo, como si fuera legal. ¿Mm? Y repito que creo que no se les va a olvidar, así como la carcajada de Evelyn, eh, pues es eso, es todas esas maniobras, ese proceso que se hace para que pues el infiel no se delate, ¿sí? No sea descubierto. El lavador es igualito, o las organizaciones que se dedican a esto, pues no quieren que se descubra el origen ilícito. Y aquí, pues repito, depende de la lista o catálogo de delitos fuente, ¿sí? Principalmente en Colombia, pues una de las principales amenazas es sin duda el narcotráfico, pero hay otras, el tráfico de armas, el tráfico de migrantes,
el contrabando de hidrocarburos, en fin, ahí hay una serie de delitos. Eso en cuanto al lado de activos. El financiamiento del terrorismo, que lo ven ahí. El financiamiento del terrorismo aparece después del lavado. O sea, el primer concepto que aparece en este contexto internacional y en las normas locales fue el lavado de activos, cómo luchar contra el lavado de activos de cualquiera de esos orígenes ilícitos. Luego aparece el financiamiento del terrorismo después de los actos terroristas del 9 de septiembre. En Estados Unidos hay atentados también terroristas en Londres, en Madrid, y entonces se consolida ese concepto de luchar contra las organizaciones terroristas y el financiamiento de ellas. Entonces hoy hay otro instrumento, otra amenaza para los países y para las economías, y es eso, la presencia de organizaciones terroristas, de miembros de organizaciones terroristas, que por supuesto necesitan recursos para hacer su actividad. Entonces se une al lavado de activos este concepto de financiación del terrorismo. Entonces ya tenemos LA y FT. Y viene un tercer elemento, que es la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. No lo veo aquí en esta lista, pero está también dentro de la norma. Entonces, este último concepto también surge de manera similar a la financiación del terrorismo y es justamente luchar contra todo ese dinero y recursos o elementos que se usan para promover las armas de destrucción masiva, que son en tres categorías: armas biológicas, químicas y nucleares. Y a veces eso lo vemos como tan lejano, pero no es tan lejano, porque miren que si usamos la comparación entre Colombia en la actividad de cocaína y otros países que están muy enfocados o digamos mantienen esa actividad de armas, cuando un narcotraficante necesita insumos para la producción de su cocaína, incluso acude a otros países donde puede encontrar insumos químicos u otros elementos o armas, por ejemplo, para mantener su estructura. Entonces, fíjense que un país requiere de otros elementos que a lo mejor están menos controlados o se consiguen más fácilmente en otros países. Lo mismo pasa para el tema de financiación de la proliferación de armas de destrucción. Hay ciertas jurisdicciones o zonas del mundo en donde se fabrican, se construyen, se hace disposición de este tipo de armas y requieren elementos para su fabricación o para su disposición o para su traslado. Entonces, aquí es donde aparece el riesgo que hoy se está gestionando en todos los países para luchar también contra ese otro fenómeno, la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, de esa manera se juntan esos tres conceptos y es lo que hoy propone el sistema que mencionaba María Andrea como SagriLab. Entonces, hoy el enfoque que tienen las empresas es eso, a cuidar sus empresas para que no tengan que ver nada con lavado de activos o con financiación del terrorismo, o con financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, con un comentario final, que la financiación del terrorismo en Colombia, que está tipificada en el artículo 345 del Código Penal, extiende este concepto no a esto que acabo de mencionar de manera global, sino que también en Colombia financiación del terrorismo es la participación o apoyo a miembros u organizaciones terroristas o a organizaciones armadas al margen de la ley. Entonces, en Colombia el concepto de financiación del terrorismo es mucho más amplio porque incluso señala a todas estas organizaciones que tienen presencia en nuestro país que son armadas al margen de la ley. Aquí me refiero a presencia en Colombia de organizaciones de narcotráfico mexicanas, carteles mexicanos, presencia de, de organizaciones también al margen de la ley como los urabeños, bueno, hay una serie de organizaciones que tienen presencia en Colombia. Y con eso me extendí un poquito, pero creo que vale la pena tener ese contexto. Entonces, lo que pide la norma es las empresas deben gestionar digamos, sus actividades y con un enfoque de riesgo hacia esas tres grandes amenazas que aparecen todas metidas en lo que se llama el SagriLab. Listo. Bueno, ya después de tener esos tres términos, ¿sí? Bien claros, bien definidos, que espero que no tengan preguntas, ya desde el principio les dijimos las personas que entraron al final que esto va a ser un conversatorio donde tenemos un banco de preguntas, pero pueden tener la oportunidad de escribir si les surge alguna pregunta y la atenderemos. Bueno, gracias Luis Eduardo por ser tan claro
y sobre todo porque la norma trae esta cantidad de términos nuevos, y cuando hablamos de SAGRI-LAFT, que es un término tan diferente, no sabemos, pues nos aterrizaste a cada uno de los temas que compone el SAGRI-LAFT como tal. Bueno, quiero ahora hacerte una pregunta puntual. ¿Por qué los países deben reglamentar los temas de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva en las empresas? ¿Por qué? ¿Por qué existe esa necesidad? Y eso va de la mano con las normas, porque esto, Gafi, pues es nuestra fuente de inspiración, las recomendaciones de Gafi y todos los convenios a los que Colombia se ha adherido a través de leyes a lo largo del tiempo, porque esto no es algo que nace el 24 de diciembre del 2020, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos aterrizar eso y darle sentido a ese nacimiento de esa circular, de buscar regular eso en las empresas? Ok. Bueno, yo creo que sí, cuando llegan las normas a las empresas dicen, ve, ¿y por qué a mí? Yo no tengo nada que ver con lavado, yo no tengo nada que ver con organizaciones terroristas, yo no tengo nada que ver con armas de destrucción masiva. Esa es como la primera reacción. Pero como tú lo dices, pues es un tema que se convierte en una norma en desarrollo de todos los compromisos que ha adquirido Colombia. Entonces, hay unos estándares internacionales, Gafi, como dices tú, pues es como el principal organismo que se encarga de guiar a los países en la adopción de estos estándares, pero también existen, que creo que tienen mayor fuerza de ley para Colombia, mayor fuerza vinculante, las convenciones de Naciones Unidas. Entonces, como Colombia hace parte de Naciones Unidas, como muchos países del mundo, pues cada vez que Naciones Unidas aprueba este tipo de instrumentos, pues los países se obligan a ponerlos en las normas locales. Y eso es lo que pasó. Entonces, cuando salen estos temas, mencioné yo la Convención de Viena de 1988, que fue la primera que propuso la lucha contra el narcotráfico, pero luego vinieron dos muy importantes, la de Palermo en el año 2000, que propone luchar contra toda la criminalidad organizada transnacional, y posteriormente la Convención de Mérida del año 2003, que propone la lucha contra la corrupción. Entonces, con esas tres grandes convenciones, pues Colombia, por supuesto, ya las ha incorporado en su legislación local, y la ley se comienza a desarrollar y pues aparecen las normas de tipo administrativo, que son las que emiten las superintendencias. Entonces, también la superintendencia, en este caso la de sociedades, pues ha venido actualizando sus normas, y por eso es que llegamos al SAGRI-LAF, a esa tercera versión de actualización profunda de las normas. Las primeras normas para el sector real por parte de la superintendencia de sociedades fue desde el año 2009. Entonces, las primeras normas, pues no eran, digamos, ni tan conocidas, ni tan, tenían como esa, eh, digamos, exigencia técnica para las empresas. Y lo que hemos visto en Colombia es que cada vez han sido más los sujetos obligados, cada vez más las empresas que deben adoptar estos sistemas. Llegó inicialmente al sector financiero, pero lo mismo que ha pasado en Colombia, lo que está pasando en todo el mundo, cada vez se ha venido desarrollando y se ha extendido esta obligación a otras empresas. En algunos países, por ejemplo, Panamá, se me ocurre, allá hay dos tipos de regulaciones: para sujetos financieros, así se llama, y para sujetos no financieros. Y eso es lo que vemos hoy en toda la región, que las normas antilavado, en principio tenían un enfoque hacia el sector financiero, pero se han venido extendiendo a actividades no financieras, y ese es el ejemplo, y por eso es que hoy tenemos estas normas aquí en Colombia. Okay. Gracias, Eduardo. Otra pregunta que te quiero hacer, muy oportuna, muy relacionada con esto, es ¿por qué el SAGRI-LAFT con la Superintendencia de Sociedades? Ah, ok, buena pregunta. Porque resulta que así como el sector financiero lo vigila la Superintendencia Financiera, hay ciertas actividades en Colombia que cuando se crea una empresa, pues dependiendo de su objeto social, tiene un regulador, ¿sí? Por ejemplo, si creamos aquí con María Andrea y con Evelyn y con Ana Tilde y con Andrea un hospital, o una clínica, más bien una IPS, vamos a crear una entidad para prestar, no sé, servicios diagnósticos, exámenes de laboratorio, etcétera, pues estamos
lo podemos hacer, pero requerimos de unos trámites y unas autorizaciones por parte de quien regula esa actividad, que en este caso sería la Superintendencia de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud. Y así sucede con muchos otros negocios. Si yo quiero crear una empresa de transporte público, pues me tengo que regir por las normas que tiene ese sector. Resulta que la Superintendencia de Sociedades tiene una función o una competencia residual para cualquier negocio en Colombia que no tenga una regulación específica. Entonces, cualquier empresa que no tenga una regulación específica por su actividad, pues le corresponde o le compete las normas de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, así es que llega de manera residual para aquellas empresas. Ahora, tenemos muchas empresas que tienen, grandes empresas, por ejemplo, que tienen una actividad, no sé, de comercialización, por ejemplo, importan y exportan, pero tienen su propia área de seguridad privada. Entonces, o tienen, por ejemplo, como lo vemos aquí, actividades en zona aduanera. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de empresas? Que tienen 3 o 4 actividades que tienen su regulación específica por la actividad por parte de una entidad reguladora. Entonces, por ejemplo, en este caso que menciono, si tiene actividad en zona franca, pues tiene unas obligaciones emitidas por la DIAN y por unos decretos en temas antilavado. Pero también si tiene, por ejemplo, su propia flota de transporte, tendrá normas también antilavado por parte de esta Superintendencia de Transporte. Y hoy le aplica entonces también de manera general y residual las normas de la Superintendencia de Sociedades. Entonces, es posible que hoy en muchas empresas confluyan varias obligaciones en el mismo sentido, pero la que más aplicaría en este caso sería la de la Superintendencia de Sociedades. Y, por supuesto, respetando las características de cada una de las actividades que desarrollan las empresas. ¿Sí? Era eso, ¿no? Sí, eso, puntual. Muchas gracias. Ahora quiero aterrizar, ya Luis Eduardo, a cuáles son las empresas en Colombia que deben tener un SagriLaft implementado. Ok. Bueno, ¿Lo vas antes a de comentar tú? pasar, Sí. sí, antes de pasar a ese, pues aquí comparto esta diapositiva donde podemos dar como una pequeña clasificación y eso nos ayuda a aterrizar. Ya teníamos una persona que nos estaba preguntando ahí que no sabía si a su empresa le correspondía tener un SagriLaft. Oscar Aquí Iván. tenemos un régimen general, tenemos un régimen especial y tenemos un régimen de medidas mínimas. En ese régimen especial, entre el régimen especial y el régimen de medidas mínimas, hay una parte pequeña también, ¿sí? Entonces, ese régimen general es ingresos o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, no importa tu actividad económica, debes tener un SagriLaft, ¿sí? Ese es un primer gran grupo, ¿sí? Si tú estás en ese grupo, revisa tus ingresos o tus activos. Si superan ese monto en salarios mínimos legales mensuales vigentes, tienes que tener un SagriLaft. Luego tenemos un régimen especial. El régimen especial son sectores específicos que están aquí. El sector de la comercialización de los metales preciosos, el sector de los servicios jurídicos, el sector del servicio contable, de la construcción. Si tú tienes en tu Cámara de Comercio uno de estos sectores como tu actividad, como tu objeto social, y aparte tienes ingresos o activos o transacciones iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tú tienes que tener un SagriLaft también. ¿Sí? Entonces, luego, igual esta presentación se las vamos a compartir para que la tengan a través de Juliet. Les vamos a compartir la presentación porque hay daticos así puntuales que seguramente les van a servir mucho. ¿Sí? Entonces, ese régimen que les acabo de decir, ese régimen especial, debe cumplir estas características. Primero, debe estar sujeta a la vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, lo que decía Luis Eduardo. Está vigilado por la Superintendencia de Sociedades. Segundo, que a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, o sea que ese corte lo hacemos cuando sabemos nuestros ingresos y nuestros activos, ¿sí? Y que esa actividad económica esté inscrita y registrada en el registro mercantil, en nuestra Cámara de Comercio. Si esa actividad, las actividades que les mencioné, una de estas, aparte, está vigilada por la Superintendencia de Sociedades y tiene esos ingresos iguales o superiores a esos activos,
tú eres una empresa que tiene que tener un salary left, ¿ok? Entonces, ahora viene un régimen especial. Este régimen especial, miren que este régimen está metido entre el general, el especial y el medidas mínimas. O sea, imagínense una lineecita metida ahí en la mitad, ¿sí? Es la parte especial. Es esta parte donde está el sector de supervisión especial de regímenes especiales, que estamos hablando del autofinanciamiento, fondos ganaderos, factoring, sociedades de libranza. También empresas, uno de los términos importantes que nace en esto son los activos virtuales. Entonces, los activos virtuales, ojo, importante, aportes recibidos iguales o superiores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en activos virtuales, tengo que revisar y tengo que implementar un salary left. Y el sector de activos virtuales, pero aquí les hago una tabla más amplia para que la puedan ver con códigos y la puedan ver. Aquí les pongo el primer gran grupo, que es el general. Miren, el primerito, sector, cualquier sector, ingresos 40.000 activos, tienes que tener un salary left. Yo creo que esta diapositiva está para una fotico para que la guarden y la tengan los que son oficiales de cumplimiento o los que están en el equipo de cumplimiento de las empresas. Es importante que tengan esta imagen. Y aquí les pongo también esta imagen, ¿sí? Estos dos, el sector especial de activos virtuales y las empresas que reciban activos virtuales, aportes en activos virtuales. Y finalmente tenemos las APNFS, que son las actividades y profesiones no financieras designadas. Este también es un término nuevo que vino. Un término que vino a ser importante acá porque habla del régimen de medidas mínimas. El régimen de medidas mínimas es un salary left pequeñito. Es un salary left pequeñito donde los ingresos, estamos hablando de 3.000 salarios mínimos legales mensuales y los activos estamos hablando de 5.000. Entonces, esa empresa, si además está en uno de esos sectores y tiene esos ingresos y esos activos, debe tener un régimen de medidas mínimas. ¿Ok? Bueno, Luis Eduardo, me estoy enterando hoy es 7 de octubre, ¿cierto? 7 de octubre, que soy una empresa obligada a tener un salary left. ¿Qué debo hacer? La pregunta que yo te haría es, ¿te das cuenta hoy porque hiciste la comparación a las cifras al corte del año inmediatamente anterior, 31 de octubre, en este caso del 2021? ¿O te das cuenta que eres sujeto obligado por el volumen de operaciones que vas llevando en este año y al cierre del 31 de diciembre lo vas a cumplir? Esa es la primera pregunta que yo te devolvería. Entonces hay que responder diferente. Si, como lo acaba de explicar María Andrea, no se dejen confundir de María Andrea, son realmente 3 y hay un cuarto ahí metido. O sea, el régimen general, cualquier empresa que tenga la competencia residual, como expliqué antes, que tenga 40.000 salarios mínimos de ingresos o activos, ya, tiene que tener su salary left. O el segundo, que es el régimen para ciertas actividades donde el criterio son 30.000 salarios mínimos. O sea, miren que 40.000 general, 30.000 para ciertas actividades. Uno especial, que ya lo mencionó ahí, de 3.000 y 5.000, o todas las actividades, en el caso de activos virtuales. Es importante aclarar, activos virtuales, para quienes no lo tengan ahí en el radar, es lo equivalente o lo que se conoce más popularmente como criptomonedas o criptoactivos, ¿sí? Esa es una novedad en las normas de la Superintendencia de Sociedades, que reconoce que en Colombia pues existe esta actividad por parte de ciertas personas o empresas. Como la superintendencia no puede regular la actividad de personas, así lo hagan de manera profesional como comerciantes, solo tiene el ámbito de aplicación para las sociedades. Entonces, por eso reglamentó este tema de activos virtuales. Entonces, ese es el tercero. Y el cuarto es el de medidas mínimas, el régimen de medidas mínimas, que están enfocadas solamente a 4 sectores: inmobiliario, jurídico, contables y metales y piedras preciosas. Quienes tengan ese cuarto criterio de 3.000 y 5.000 salarios mínimos están en la obligación. Entonces, ahora sí, haciendo ese resumen para que no se dejen confundir de María Andrea, respondo a la pregunta. Si hoy me doy cuenta que se me pasó, o sea, que al 31 de diciembre del 2021 tenía esos criterios y debía implementar el SAGRILAF en alguna de sus versiones o en el régimen de medidas mínimas, pues ya estoy en mora, porque el plazo era mayo del año, o sea, el 31 de mayo.
y así en los años sucesivos. O sea, de aquí en adelante, el plazo para implementar es 31 de mayo del año siguiente. Entonces, en el primer escenario, si repito, me acabo de dar cuenta que tenía la obligación y que se me pasó el plazo de mayo, pues de una vez ya tengo que comenzar a implementarlo. Si hoy 7 de octubre me doy cuenta, comenzar a hacer, no importa, de manera extemporánea todo lo que implica. Hay que nombrar un oficial de cumplimiento, ahorita lo vamos a ver con un poquito de detalle. Hay que nombrar un oficial de cumplimiento, la junta directiva o quien haga sus veces debe designar ese oficial, debe adoptar una política, debe establecer un manual, debe inscribir a ese oficial ante la superintendencia de sociedades. O sea, hay unas actividades que hay que hacer urgentes. ¿Listo? Para que eventualmente la sanción pues no sea mayor. Mitigar un poco el monto de la sanción. Eso es en el primer escenario. En el segundo escenario, me doy cuenta hoy que por las ventas, por los ingresos, voy a tener esa obligación de cumplirlo con corte al 31 de diciembre de este año que va a cerrarse, pues tengo hasta mayo del 2023 para implementarlo. ¿Listo? Entonces, pues es momento en que si mis cifras ya se van viendo o cambié de actividad de pronto este año o es una empresa nueva que acaba de ingresar al mercado en alguna de estas actividades que tienen la obligación, así sea de medidas mínimas, pues repito, tengo hasta mayo del próximo año para comenzar a desarrollar toda la implementación y medidas que exige este sistema. ¿Listo? Perfecto, Luis Eduardo. Entonces nos dejaste súper claro. Si nos enteramos a principio de año que éramos una empresa obligada, teníamos hasta 31 de mayo. Siempre tenemos hasta 31 de mayo. Y si ahora en octubre nos estamos enterando de que ya se nos está aumentando o cambiamos de actividad, tenemos hasta 31 de mayo de 2023. ¿Ok? Así es. Importante que tengan esas dos situaciones claras. Bueno. Cuando hablamos del SagriLaft, o sea, ya sé que definitivamente soy una empresa obligada y estoy muy confundida y no sé ni siquiera por dónde empezar. ¿Cuáles son los principales aspectos que debe tratar el SagriLaft al momento de implementarlo? O sea, ¿qué es lo primero? Definitivamente soy una empresa obligada ya, tengo que implementar un SagriLaft. ¿Qué me recomiendas? Bueno, lo primero es que la junta directiva o quien haga sus veces entienda qué es lo que va a gestionar, porque tiene que tomar varias decisiones. La norma le pide que establezca una política, que la apruebe, pero que antes de eso designe a un oficial de cumplimiento. Ahorita hablamos de lo que es el oficial de cumplimiento. Entonces, las primeras tareas son eso, es designar a un responsable, que es el oficial de cumplimiento, y una de las primeras actividades o la primera actividad que debe hacer ese oficial de cumplimiento una vez designado es junto con el representante legal deben proponer a la junta directiva o quien haga sus veces, repito, la aprobación de esa política y ese manual y todo lo que implica implementar el sistema. Esas son las dos primeras actividades. En paralelo, pues la junta directiva o quien haga sus veces, insisto, debe también verificar que esa designación del oficial de cumplimiento cumpla con el perfil que establece la norma, porque hay que enviar una certificación a la Superintendencia de Sociedades donde da fe de que cumple los criterios establecidos, de que lo ha designado. Hay que enviar copia del acta o digamos, un extracto del acta donde se designa, y la hoja de vida del oficial de cumplimiento con una constancia también de inscripción ante la UIAF, que es una entidad pues que se va a encargar de recibir los reportes que eventualmente se presenten. Entonces, ahí hay un par de tareas, 3, 4 tareas muy específicas cuando es necesario comenzar este proceso. Y ya el resto pues es un poco más de desarrollo de un sistema de gestión de riesgo para poder lograr el adecuado cumplimiento de la norma. Jennifer Gracias. está preguntando algo que me gustaría de una vez aclarar para Jennifer y para todos los demás. Pregunta, ¿por qué se debe hacer con salario mínimo del 2020? No, lo que pasa es que la norma lo establece en el 2020, pero cada año hay que hacer la revisión con el valor del salario mínimo de cada corte. Ahorita, como el salario mínimo está en 1 millón de pesos, pues es muy fácil
hacer la equivalencia, pues si son 40.000 salarios mínimos que establece la norma, serán 40.000 millones de pesos. Pero si al 31 de diciembre de este año el salario mínimo, bueno, va a seguir siendo el mismo, solo cambia en enero. Pero si mañana en el 2023 para el 2024 cambia, pues ahí es que hacer el valor equivalente con los datos de la empresa, ingresos y activos. Así es, Jennifer. De pronto tu pregunta surge, ahí respóndenos, quiero no equivocarme, porque la diapositiva dice salarios mínimos legales mensuales 2020, porque la norma nace en ese momento, ¿sí? Así es. Entonces lo tenemos como salarios mínimos legales, pero tú lo vas a calcular con el salario mínimo que está, pues en este momento está en 1 millón de pesos, entonces es fácil de calcular los 40.000 salarios, los 30.000 salarios, los 3.000, los 5.000. Exactamente. Pero espero que se haya aclarado tú. Yo creo que lo respondió Jennifer, yo creo que sí. Sí, sí, dice que Ah, es ok, en general. listo, perfecto, Jennifer, con muchísimo gusto. Bueno, entonces aquí miren este recorrido que les pongo porque es la explicación puntual, ¿sí? Asignar ese oficial, establecer la documentación, crear la matriz. Este es el camino para yo, definitivamente tengo que tener un SagriLaft, entonces tengo que hacer este recorrido internamente en la empresa. Luis, te quiero hacer otra pregunta. ¿Hay un solo SagriLaft o son varios? Como tú lo explicaste ahorita, son varios. Entonces, hay uno general, que es el que aplica para ese criterio de las 40.000 salarios, de los 40.000 salarios para ese determinado empresa. O sea, no importa la actividad de las empresas, si cumple el criterio de ingresos o activos, tiene que cumplir ese SagriLaft. Entonces, hay un SagriLaft general. Hay otro SagriLaft también general que aplica a ciertas actividades que ya las mencionamos, con el criterio de 30.000 salarios mínimos. Fíjense que son 10.000 salarios mínimos menos que el general. Pero se aplica exactamente, digamos, la misma metodología, el mismo SagriLaft. Entonces sigue siendo aplicable el SagriLaft general. Y hay un tercer grupo de empresas que tú lo llamaste de régimen especial, que también deberían aplicar el SagriLaft general. O sea, es exactamente lo mismo. Esto que tú estás mostrando aquí, crear una matriz de riesgo, crear una política, un manual, unos procedimientos, unos mecanismos de reportes de operaciones sospechosas, todo eso lo deben cumplir esos 3 grupos de empresas. Y el único que es diferente es el SagriLaft de medidas mínimas, que ese es solamente para ciertas empresas que están en 4 actividades, donde el criterio son 3.000 y 5.000 salarios mínimos para activos e ingresos respectivamente. Entonces, realmente hay 2 tipos de SagriLaft, el general, que aplica a estos 3 grupos de empresas, y el de medidas mínimas, que aplica para este grupo, para este subgrupo, con un criterio más bajo de ingresos y activos, y que se denomina APNFDs, actividades y profesiones no financieras designadas. Así es, Luis Eduardo, te quiero hacer otra pregunta. Gracias por aclarar esto tan puntual. Te quiero hacer una pregunta. Nos enteramos que somos empresas obligadas, listo. Somos una empresa obligada y entonces cuando ya llega la responsabilidad, el representante legal dice, Dios mío, ¿a quién se la pongo? ¿Al contador? ¿Vamos a ponerle esto al revisor fiscal? No, vamos a ponérselo al jurídico. Todo el mundo tiene su cantidad de roles dentro de la empresa. ¿A quién le vamos a poner el SagriLaft? ¿Quién va a responder por esto? Esa es una de las cosas importantes porque quiero saber quiénes son los responsables al interior de la empresa de implementar un SagriLaft. Ajá. Pues hay un cuento muy curioso entre oficiales de cumplimiento y es, ¿cómo lo designaron a usted? Ay, no, yo estaba, no sé, iba pasando ahí frente a la gerencia y ¿usted qué está haciendo? Nada. Listo, oficial de cumplimiento. Es una forma cómica de decirlo. Pero en general, como dice Evelyn, creo, a la gerente administrativa. Pues la norma establece un cargo específico para ser el responsable de la gestión de este riesgo junto con otros. Hoy el concepto de oficial de cumplimiento no es extraño en las empresas. De hecho, es también parecido a otro de los temas que por ahí no lo mencionamos, pero vale la pena hacer ahí la cuña. El tema de la gestión de los datos personales es un tema también de cumplimiento legal y en eso la Superintendencia de Industria y Comercio han imponiendo sanciones de verdad bastante cuantiosas para las empresas. Entonces, allá también existe la figura del oficial de protección de datos personales. Entonces, es algo así, es una persona que responde por la gestión de estos temas de cumplimiento legal. Entonces, el oficial de cumplimiento hoy en las empresas
es un cargo especial, es una designación especial, y la norma aquí, la circular, el capítulo 10 de la circular básica jurídica de las supersociedades, establece claramente unas funciones y un perfil. ¿Y quién debe designar al oficial de cumplimiento? La junta directiva o quien haga sus veces, como lo dije antes. ¿Con qué misión? Pues está también claramente establecido en la norma. Dice como mínimo tales funciones y le pone todas las funciones. Y debe cumplir tales requisitos para que pueda ser designado como oficial de cumplimiento. Entonces, son principalmente 4 grandes requisitos. Que sea profesional, eso es lo primero, ¿sí? A veces también dicen, ¿usted qué está haciendo? Bueno, oficial de cumplimiento. Y resulta que van a examinar su experiencia y su hoja de vida y a lo mejor no lo cumplen. Entonces, pues la super no va a devolver esa designación. La super lo que le puede es imponer una sanción porque usted no está cumpliendo con el perfil establecido en la norma. ¿Sí? Primero, que sea profesional. Segundo, que tenga capacidad de decisión. ¿Qué quiere decir eso? Que sea un nivel jerárquico adecuado. La norma de las supersociedades no dice qué nivel, la superfinanciera sí claramente dice que debe ser mínimo de segundo nivel. Aquí no, aquí debe tener capacidad decisoria, nivel de autoridad. Eso implica que en una estructura organizacional pues debe estar, digamos, algo similar a como lo propone, como lo exige la superfinanciera, de segundo nivel. O sea, no puede ser por allá el auxiliar en cuarto, quinto nivel. No. Entonces, si aquí nos escucha algún oficial de cumplimiento que a lo mejor ha sido designado y no tiene ese nivel de decisión, de autonomía, eh, pues pídalo, exíjalo o renuncie, porque no va a poder proponer cosas si ni siquiera lo atienden, si ni siquiera tiene la posibilidad de verse con un miembro de junta, con la junta directiva, si no puede interactuar con el representante legal. Este es un tema también de tomar ciertas decisiones importantes para la entidad cuando se trata de relaciones con un proveedor, con un cliente, etcétera. ¿Sí? Ahí nos están preguntando, Sí. por favor, describirían las funciones del oficial de cumplimiento y el perfil. Ok, ya está. Estamos desarrollando el Estamos en eso. perfil. Estamos desarrollando el perfil y las funciones, pues están ahí en la norma. Yo creo que la más importante, que es la que me gusta siempre hacer énfasis, es la de velar por la gestión del riesgo en este tema. Y velar es muy fácil entenderlo. Cuando uno va a una velación a acompañar a un familiar o a alguien que ha fallecido, pues la velación es estar ahí acompañando. Si alguien decide iniciar un rosario, pues uno acompaña, ¿cierto? Entonces, la principal función del oficial de cumplimiento que está en la norma es velar por la gestión del riesgo. Entonces, es como ese garante, como ese guardián, como ese profesional con estos requisitos que debe garantizar que la compañía pues le dé cumplimiento a gestione el riesgo, más que cumplir la norma, porque aquí, después de que uno se encarreta con todos estos temas, se da cuenta que no es simplemente cumplir la norma, sino que realmente el papel del oficial de cumplimiento es cuidar el negocio, es como ese garante, como esa persona que está acompañando las decisiones de la compañía, no solamente en lo estratégico, en lo importante, en la dimensión del negocio, sino en el día a día. También está cuidando todas las operaciones en el día a día. Por Así supuesto, con un es. equipo de trabajo y con la participación de todas las áreas. Los otros dos elementos importantes es, además de su formación y experiencia, que ya lo mencioné, que sea profesional y que tenga mínimo 6 meses de experiencia, que además de que tenga capacidad de decisión, que tenga un régimen de incompatibilidades e inhabilidades. O sea, que haya motivos por los cuales alguien no pueda hacer. Y aquí también la norma dice que no puede ser ni el revisor fiscal, ni el auditor, ni administrador. O sea, si alguien dentro de la compañía tiene representación legal, no podría ser el oficial de cumplimiento. Entonces, alguien que nos colocaba aquí, la gerente administrativa, podría ser la gerente administrativa siempre y cuando no tenga Representante representación legal. legal, no sea director, ni tenga algún rol de control, como revisor fiscal o auditor interno o control interno. Y el último, pues es que tiene una restricción también, bueno, algo novedoso en la función del oficial de cumplimiento, es que hoy puede ser contratado, puede ser tercerizado, que esa es una novedad de la norma colombiana que ya está siguiendo
se está siguiendo este ejemplo en otros países de la región. Por primera vez en Colombia, el oficial de cumplimiento no necesariamente debe tener vínculo laboral. Entonces, la norma abre la posibilidad de que existan oficiales de cumplimiento contratados a través de una empresa que preste estos servicios, pero que la prestación debe ser de manera personal. Y existe una restricción que no puede desarrollar este papel en más de 10 empresas y además que no compitan entre sí. Entonces es algo muy parecido a lo que hoy existe en Colombia con el desempeño de los revisores fiscales, que fíjense que son servicios profesionales, que a veces son independientes, a veces son a través de alguna firma y que se van renovando anualmente en las asambleas. Yo creo que fue muy inspirado también esta figura novedosa del oficial de cumplimiento en esa forma como en Colombia se tiene el apoyo de los revisores fiscales, que es una forma también muy apegada a la ley porque tiene un marco jurídico especial, pero que al final lo que hace el revisor fiscal es guardar o digamos, velar también, ¿sí? Garantizar un tema de cumplimiento legal, los intereses de los dueños o los accionistas. Aquí el oficial de cumplimiento viene a ser una forma también, de alguna forma, algo parecido, pero específicamente en lo que establece la norma para la gestión de este tipo de riesgos. Así Entonces, es. repito, es una figura novedosa del oficial de cumplimiento tercerizado, como se denomina ahora, que pues garantiza que todo esto que pide el sistema pues se cumpla. Y también porque a veces, también eso fue algo que tuvo en cuenta la superintendencia cuando emitió la norma, que hay muchas empresas o que no tienen la capacidad o no tienen las personas al interior para poderlas designar. Teníamos casos de compañías, no sé, sucursales extranjeras en Colombia, que su infraestructura más era netamente comercial, ¿cierto? Tenía 3, 4 funcionarios y pues por el volumen y las características del negocio necesitan un oficial de cumplimiento, entonces van, salen al mercado, lo buscan de una firma y lo contratan. Entonces, para gestionar el riesgo. Hay otras empresas que no tenían al interior ese perfil tan específico que pide la norma. Entonces es lo mismo, lo contratan en una firma que ofrezca los servicios, lo colocan, lo designan, ponen a alguien en entrenamiento paralelo para que cumpla ese perfil y ya cuando consideran que si lo quieren tener de manera interna, pues hacen el cambio. Eso es como lo que he visto recientemente. Sí, María Andrea. Luis, gracias por ser tan explícito, pero quiero decir unas cositas acerca de las funciones del oficial de cumplimiento. Yo sé que al principio dijiste, pues se comunica a la superintendencia quién es el oficial de cumplimiento. Es importante, y la superintendencia no te va a decir, sino que te va a imponer la sanción. Es importante que ese oficial de cumplimiento tenga 6 meses de experiencia y 6 meses de formación, aprovechando para responder la pregunta de... aquí, Angélica, el gerente de riesgos. Bueno, tenemos que ver la hoja de vida, ¿cierto? ¿Cuáles son las incompatibilidades? No puede ser el revisor fiscal, no puede ser el contador y no puede estar en la parte administrativa, no puede ser el representante legal. La norma de hecho aclara es que el revisor fiscal tiene un rol también dentro del SAGRILAF, ¿cierto? Porque también él debe registrarse ante la UIAF para notificar cualquier operación que esté por fuera, entonces no podemos poner al revisor, el revisor fiscal también participa de la ejecución del SAGRILAF, así como todos los empleados. Entonces, Luis estaba haciendo énfasis en que la norma del SAGRILAF puede permitir que el oficial de cumplimiento sea tercerizado. La norma del SAGRILAF, estamos hablando de SAGRILAF, Superintendencia de Sociedades, no estamos hablando de CIPLAF, no estamos hablando de CIFLA, no estamos hablando de SARLAF, estamos hablando de SAGRILAF. Es importante que tengamos los pies sobre el SAGRILAF hoy, porque ese es el tema de hoy. Ese oficial de cumplimiento puede ser tercerizado, ¿sí? Puede ser tercerizado. Y cuando hablamos del cupo, es que ese oficial de cumplimiento, como estando tercerizado, tiene un cupo de empresas, ¿sí? Entonces, ese cupo de empresas no puede sobrepasar las 10 y tampoco pueden competir entre sí. Espero que tu pregunta esté resuelta. ¿Hay algún tipo de información específica para el cumplimiento de este rol y hay entidades de formación en este perfil? Bueno, Evelyn, la verdad es que cada día son más las entidades, las universidades que prestan, pues que te brindan la capacitación y la formación a los oficiales de cumplimiento.
la Javeriana. ¿Qué otra empresa? Pues la Universidad del Norte también tiene un programa. Hay varios programas no te puedo decir puntualmente, sé que esas dos, pero no, cada día son más las que forman oficiales de cumplimiento, y siempre está atenta a todos los espacios de las empresas que brindan asesoría, que abren estos espacios precisamente para que te vayas capacitando. Muchas de ellas entregan certificados por las horas, entonces está atenta a eso para poder, me imagino, no sé si estás ejerciendo el rol y quieres capacitarte un poco más en el tema oficial de cumplimiento. Otra pregunta. Yo diría, hay oferta, tú pones, hay oferta tanto presencial como virtual, como tú Sí, hay dices, oferta. María Andrea, sé que en Barranquilla, la Universidad del Norte, virtual hay varias, Sí. está por supuesto la Javeriana, que es mi casa de estudios, pero está el Rosario, está la Sergio, está la EAN, hay varias universidades que está la UNAP en Bucaramanga, que recuerde, está ICESI en Cali, o sea, hay oferta suficiente en Colombia para formarse en este tema. Que eso es importante, y además hay varios cursos gratis. Entonces, también esas son opciones que puede uno ir haciendo en el camino para formarse en estos temas. La UIAF tiene unos cursos gratis, se inscriben en Gracias. la página de la UIAF, hay unos cursos virtuales en temas de lavado, en temas de corrupción. Gafilat también ofrece, se pueden inscribir en el aula virtual y hay oferta también de ciertos cursos gratuitos. Entonces, también la oferta gratuita vale, eh, depende cómo lo quieran desarrollar. Luis, pero si te hago una pregunta puntual, ¿cuál sería el cargo que tú escogerías dentro de tu empresa para que esa persona sea oficial de cumplimiento? Eh, Hay alguien preguntaba gestión de riesgo. A mí me gusta mucho cuando hay áreas en las compañías encargadas de los temas de calidad, de cuidado medioambiental, esas áreas de calidad y de gestión de riesgo, me gusta mucho que el oficial de cumplimiento esté ahí. En las áreas, digamos, lo que pasa es que la norma restringe, la norma dice muy claro que no pueden ser, eh, no pueden pertenecer a la administración ni a los órganos sociales, ni de auditoría, ni de control interno o externo. O sea, entonces eso limita mucho eh, qué perfil podría estar, porque depende mucho de ese nivel de administración que establece la norma. Si hay, por ejemplo, algún tipo de representante legal, por ejemplo, las áreas financieras también son unas buenas áreas para poner ahí al oficial de cumplimiento. Pero en un organigrama, generalmente el oficial de cumplimiento está arriba, con dependencia de la junta directiva, que es quien lo designa, pero en un rol operativo, pues debería tener como relación con esas primeras áreas de dirección, el área comercial o el área de la misión de la compañía, el área financiera, apoyarse en las labores del auditor interno, control interno. Entonces, digamos que podría, yo siempre prefiero, ojalá si las compañías lo pueden hacer, crear el área, si no la tienen, crear el área de gestión de riesgo, de cumplimiento, de compliance, porque normalmente hay otro tipo de riesgos que se deben gestionar. Entonces, digamos que este es un buen momento para crear el área de cumplimiento, de oficial de cumplimiento, que se encargue de apoyar a la alta dirección en decisiones de gestión de riesgo. Luis, Mauricio nos hace una pregunta que de pronto esta pregunta también me parece oportuna responderla, porque creo que, bueno, todas las preguntas son oportunas responderlas, pero esta, mira que es diferente. Si ya soy oficial de cumplimiento y estoy registrado ante la UIAF antes de la actualización de la circular básica jurídica, ¿debo actualizar mi información ante la UIAF? Si es ante la UIAF, no, si ya existe un registro. Para quienes escuchan por primera vez, la UIAF es la Unidad de Inteligencia Financiera en Colombia, que se encarga de recibir reportes de operaciones sospechosas u otro tipo de reportes. Para la Superintendencia de Sociedades, pues no hay otro tipo de reportes, pero en el sector financiero y en otros sí hay otro tipo de reportes. En el transporte de carga, por ejemplo, se reportan todas las operaciones de carga que se hacen en el país. Bueno, en temas de giros también hay reportes, pero para el SAGRILAF solamente la obligación es de reportar operaciones sospechosas. Entonces la UIAF es esa entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que recibe esa información, pero
existe la obligación de registrar tanto a la empresa como al oficial de cumplimiento. Se hacen dos pasos. Primero se registra la entidad como un sujeto obligado y eso hace que la empresa figure en la base de datos de la UIAF como una entidad que está cumpliendo con ese requisito que establece la norma. Y enseguida se debe inscribir al oficial de cumplimiento y personas responsables de los reportes. Entonces, repito, para contestar a la pregunta, si ya está inscrito en la empresa en donde está como oficial de cumplimiento, no es necesario actualizarlo. Hay otro mecanismo de actualización para los oficiales de cumplimiento, que es un informe que creó la Superintendencia de Sociedades, que es el informe 58, que también, si por primera vez usted es designado como oficial de cumplimiento, la empresa debe enviarle ese informe a la Superintendencia de Sociedades. O si existe alguna novedad, digamos que lo reemplazan, que lo cambian, que nombran un suplente, etcétera, también se debe reportar a la Superintendencia de Sociedades a través del informe 58. Y si la novedad también es para la UIAF, entonces deberíamos registrarlo en las dos entidades, ante la UIAF y ante la Superintendencia de Sociedades. Así es. Y por ejemplo, si tenemos un oficial tenemos una empresa que está obligada a implementar un régimen de medidas mínimas, respondiendo a la pregunta de Carol. Carol nos dice, régimen de medidas mínimas. Aquí estamos, el oficial de cumplimiento es el representante legal, pero el representante legal tiene muchísimas funciones. Podríamos darle ese rol a un miembro que esté en la parte administrativa. La decisión es del representante legal. Es decir, si María Andrea es la representante legal en esta compañía y por obligación ella es la que tiene que responder y decide, perdón, y decide encargarme a mí la tarea, eso no la exime de la responsabilidad porque ella es la que tiene la obligación legal ante la superintendencia y ante la norma. Entonces lo podría hacer como en apoyo a algunas actividades, pero quien sigue respondiendo es María Andrea en este ejemplo. Puede que yo me encargue de hacer la gestión, de construir la matriz de riesgo, etcétera, etcétera. Las obligaciones que me impone la ley, pero ante la norma y ante la superintendencia de sociedades para el régimen de medidas mínimas, quien responde es el representante legal. De hecho, pide que esa persona, ese representante legal, debe ser quien se inscribe como ante la UIAF como responsable. Así es, él es el responsable porque tiene que ser el representante legal, exactamente. Reiteramos, para el régimen de medidas mínimas. Régimen de medidas Para el mínimas. régimen de medidas mínimas, que es diferente al régimen general. Luis Eduardo, aprovechando que estamos hablando del oficial de cumplimiento, quiero contarles a todos los que nos están acompañando hoy que el oficial de cumplimiento ideal es el que gestiona todos los riesgos corporativos de la empresa, ¿cierto? Entonces, un oficial de cumplimiento debe estar atendiendo el PTE, debe estar atendiendo el programa, el SagriLab y debe estar atendiendo Aviadata, ¿sí? Esos tres grandes caminos en cabeza del oficial de cumplimiento es el ideal, ¿cierto? Esa es la foto perfecta. Que ese oficial de cumplimiento se encargue de esos tres caminos, ¿sí? Porque bueno, más adelante vamos a explicar, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pensamos que nos quedan 15 minuticos, entonces vamos a hablar, te quería ya para cerrar el tema no sé si hay alguna otra preguntita sobre el oficial de cumplimiento, porque sé que esto genera muchas preguntas, ese rol, como es algo nuevo, creo que están preguntando otras cosas. Bueno, no, Mauricio nos dio las gracias. Con muchísimo gusto, Mauricio. Bueno, Luis, te quiero hacer una pregunta ya, vámonos ya a una matriz, ¿sí? Ya tenemos creada nuestra matriz, ya somos oficiales de cumplimiento, ya hicimos el informe 58, que tenemos 15 días hábiles, ya nos nombró el máximo órgano como oficial de cumplimiento. Esa matriz que ya creamos con esos riesgos, ¿cada cuánto debemos actualizarla? Bueno, la norma dice que podría ser cada 2 años. Sin embargo, a mi juicio, 2 años es mucho tiempo. Incluso, miren que la tendencia, por ejemplo, en el sector financiero fue, antes en el sector financiero la norma establecía una revisión de 1 año anual y ahora lo redujo a 6 meses. ¿Por qué? Por todos los hechos que hemos vivido de pandemia. Entonces nadie esperaba
riesgos como los que hemos venido asumiendo. Entonces, la norma incluso del sector financiero es mucho más conservadora y pide que cada 6 meses se esté revisando. Me parece que como llega para muchas empresas este tema es novedoso, 2 años me parece mucho tiempo. Yo recomendaría por lo menos hacer la revisión anual. Ok, Luis, y ahora, o sea, te hice una pregunta, imagínate que no me has contestado esa. Vamos a irnos un poquito más atrás. ¿Para qué sirve la matriz? ¿Para qué voy a crear una matriz? Ah, bueno, esa es una mejor pregunta, claro. Resulta que la gestión de riesgo se hace para medir, digamos, lo que podría ocurrir en la relación comercial y contractual entre las contrapartes que tiene un negocio. Entonces, yo, por ejemplo, tengo negocios con clientes, negocios con proveedores, contrato de empleados, tengo accionistas, tengo aliados estratégicos. Entonces, todo eso se hace es para gestionar el riesgo de una manera técnica. ¿Cómo se hace de una manera técnica? Siguiendo una metodología y la mayoría de metodologías de gestión de riesgo, pues usan como herramienta una matriz. ¿Qué es una matriz? Pues es digamos, el instrumento general o como generalmente se hace es construir en un Excel o en herramientas tecnológicas según el nivel que tenga la compañía, pues varios elementos que confluyen en ese Excel o en esa herramienta. ¿Cuáles son los más importantes? Lo que en la norma se denominan las etapas. Entonces, ¿yo qué hago? Identificar, medir, controlar y monitorear. ¿Qué identifico? Riesgos. ¿Riesgos de quién? De mis contrapartes o de mis factores de riesgo. Es decir, en esa relación con clientes, con proveedores, por ejemplo, algún producto específico que pudiera ser utilizado para lavar o para financiar terrorismo, donde tengo operaciones en las diferentes jurisdicciones, países, municipios, etcétera. Todo eso hay que evaluar el riesgo. Entonces, lo primero que hago es eso, es identificar qué riesgos tengo con mis contrapartes. Aprovecho y respondo una pregunta de alguien sobre PEPs, que si los docentes nombrados por el gobierno son considerados PEPs. Eh, la gestión de riesgo en mis contrapartes, un elemento muy importante es identificar si existen PEPs o no. PEPs es un concepto muy típico de en este ambiente, que hace alusión a las personas expuestas políticamente. O sea, son personas que tienen por su cargo designaciones o decisiones en el ámbito público o manejo de recursos públicos. Y para eso hay un decreto, el 830 del 2021, que establece claramente en Colombia quiénes tienen esa calidad de PEP, personas expuestas políticamente. Son 18 categorías, desde el presidente, vicepresidente de la República, y todas las ramas del poder público, e incluso magistrados, jueces, rama judicial, rama legislativa, todos los senadores, representantes de la Cámara, etcétera, y va bajando en esas 18 categorías hasta llegar a describir quiénes son PEPs en Colombia locales. Y el concepto más amplio es de PEPs, es que también eso se extiende a servidores públicos extranjeros en Colombia o incluso representantes de organismos internacionales. Entonces son esos 3 criterios de PEPs. Entonces, vuelvo al tema de la matriz. La primera etapa, que es la identificación, yo tomo todos esas situaciones, esos momentos de eventuales de riesgo, los identifico, mido cuál sería la probabilidad o el impacto de que si eso que creo que puede ocurrir, ocurriría, pongo controles, establezco controles y luego establezco un monitoreo permanente, que era a lo que me refería antes, que sugiero que sea por lo menos anual y no cada 2 años como establece la norma. Todo eso se ve plasmado en una herramienta que es la matriz de riesgo. Entonces, de esa manera yo puedo gestionar, no sé, 10, 15, 20, 50 riesgos que identifiquen mi negocio, le evalúo la causa, la consecuencia, lo mitigo a través de controles. Por ejemplo, ¿cómo sé yo si un posible cliente tiene algo de relación con actividades ilícitas? Pues un control que se usa muchísimo en estos temas es buscarlo en una lista o en un servicio de consulta, ¿sí? O lo puedo consultar por Google, eso también es válido, solo que es muy ineficiente, pero existe. Entonces, oiga, voy a tener un negocio con X
cliente, pues yo primero miro quién es y eso es lo que se llama la debida diligencia en todo este sistema. Entonces, identifico con información, con entrevistas, con formularios, bueno, cada empresa decide cómo establecer sus relaciones comerciales o contractuales y le atribuyo un nivel de riesgo. ¿Listo? Entonces digo, bueno, a este ya lo conozco, pues no tengo mucho riesgo. Este apenas aparece, miro quién es, qué información pública hay, consulto en listas, le pido información, etcétera, y comienzo a evaluarlo. Entonces, toda la gestión de riesgo, repito, se plasma en una matriz, que es como la herramienta más importante para poder establecer medidas de control y medidas que mitiguen que eso pues no me vaya a pasar o que si me llega a ocurrir, pues el efecto sea menor. Ahí precisamente les comparto una matriz. Ahí les estoy compartiendo, Luis, ¿la están viendo? Sí, la estamos viendo. Exacto, esa matriz, ahí como hablaba Luis, está el riesgo, el evento del riesgo, la causa, la consecuencia. Entonces, lo que vamos a medir es la probabilidad de que eso ocurra en la empresa y el impacto. Si esa situación se concreta, ¿cuál sería el impacto? ¿Cierto? Entonces, calificamos todos, ambos los calificamos de 1 a 5. 1 siendo un impacto absolutamente insignificante y 5 siendo catastrófico, ¿cierto? Ese es el impacto y la probabilidad es con la frecuencia que ocurra. 1 siendo improbable y 5 siendo absolutamente probable, ¿sí? Entonces la matriz nos va a ayudar a identificar esos riesgos y sobre todo nos va a ayudar a determinar cuál es el riesgo propio de esa empresa para poner los controles, como dijo Luis Eduardo muy claramente, y convertir ese riesgo en un riesgo residual. Bueno. Pero se me olvidó responder a quien preguntó, que no vi quién, sobre si los docentes nombrados por el gobierno son PEPs. No, hay que ir a ese decreto 830 del 2021 que establece 8:30, esas sí. 18 categorías y identificar si, en este caso, los docentes, entiendo que es un profesor o un docente universitario, no sé, si está en esas 18 categorías. Desde ya le digo que no, a menos que haya sido designado en un cargo, por ejemplo, que sea, no sé, el secretario de Hacienda de un municipio. Ah, ese sí es un cargo que tiene esa categoría de PEP. Pero lo más importante es que sepan que hay un instrumento, hay un documento, hay un decreto que establece esas 18 categorías y que la tarea es, en esas relaciones, identificar si me voy a vincular o no con una persona expuesta políticamente. Mauricio se nos está adelantando un poquito y nos está preguntando acerca de la debida diligencia intensificada, Luis. ¿Qué debemos hacer para demostrar que estamos ejecutando una debida diligencia intensificada? ¿Cierto? La debida diligencia ya la norma nos la define. La debida diligencia intensificada es ir un poquito más allá de la debida diligencia que te establece la norma. Entonces, en ese caso, ¿qué sugerencia le regalarías tú a Mauricio para que pueda en sus procesos de Sagrilab decir, señores, en mi informe de gestión aquí tengo una debida diligencia intensificada? Antes que eso, para Mauricio, yo creo que es importante decir que la debida diligencia puede ser de tres formas. La debida diligencia normal, que es la que uno debería hacer a partir del conocimiento de esas relaciones, que debería ser el 80 o el 90% de cualquier negocio. Una debida diligencia simplificada, que podría ser, y utilizo el término podría porque así también lo tienen las normas y los estándares, que es algo optativo, o sea, no es obligatorio, ¿sí? Podría tener medidas más sencillas, simplificadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si a todo el mundo le pido declaración de renta, a lo mejor a este no le pido porque ya lo conozco, porque el riesgo es bajo, ¿listo? Y la debida diligencia intensificada aparece cuando hay mayor riesgo. Entonces, el resultado de evaluar el riesgo es el que me define qué tipo de debida diligencia debo aplicar en esas relaciones. Por ejemplo, creo que alguien lo pregunta ahí, si yo tengo clientes que tienen muchas operaciones retail y realmente en la evaluación que yo hago de ese riesgo es bajo, pues yo no le pido nada. Fíjense que, por ejemplo, hoy en un supermercado, si todas mis ventas son en efectivo y al de tal, pues, y mi riesgo es bajo en el negocio, yo podría permitir que ni siquiera se identifiquen. Toman el artículo, pasan a la caja, lo pagan y chao, no lo vuelvo a ver en la vida. ¿Listo? Ese es un típico negocio de bajo riesgo, si es que así lo considero. Pero si es una persona
que va a mi almacén y se quiere llevar 10 televisores, 20 microondas, etcétera, pues a lo mejor por la cuantía o por las características de este negocio, sí necesito conocerlo, necesito hacer un proceso de debida diligencia. Entonces miren que el nivel de riesgo es diferente y aquí sí necesito poner unos requisitos, unas medidas para mitigar el riesgo que me pueda generar ese negocio. Y hay otras que son de alto riesgo, que ya están incluso definidas en las normas, que a ellas sí, de manera obligatoria, tengo que aplicar una debida diligencia intensificada. ¿Quiénes son? Las PEPs, las personas expuestas políticamente, que lo mencionamos antes, aquellas que en mi negocio, con mi experiencia, yo califico ya de mayor riesgo, o sea, yo ya tengo un conocimiento del negocio y lo aprovecho y lo pongo aquí. Yo ya sé que tal categoría de cliente o de proveedor es de mayor riesgo, entonces le aplico una debida diligencia intensificada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que le pido más información, que indago un poco más, que verifico el origen de su dinero o el destino de los bienes que yo le ofrezca, etcétera. ¿Sí? O sea, es conocer mejor esa relación. ¿Listo? Y hay otras condiciones para aplicar la debida diligencia intensificada, que lo están viendo aquí en la pantalla de María Andrea, y es, por ejemplo, cuando tengo relaciones en jurisdicciones de alto riesgo, ¿sí? Zonas del país o países que tienen mayor riesgo que otros. Entonces, también debo aplicar medidas más exhaustivas, al igual que todo lo que tiene que ver con activos virtuales o criptoactivos, de acuerdo con la norma en Colombia. ¿Listo? Así es. Así es. Muchas gracias, Luis, por aclarar esa pregunta que creo que era de Oscar. Sí. Bueno, continuemos. Ya, ¿o hay algo más? Creo que ya estamos llegando al final, Sí, no, entonces, ya, pues aquí les pongo unos controles que ya cuando me gustan, pues en la matriz se describan los controles y se describa quién es el responsable de los controles. Bueno, hablemos un poquito ya para cerrar, porque es que ya nos queda un minuto, de las señales de alerta. ¿Sí? ok, las señales de alerta es ese primer paso. Eso es como cuando, ahora que hablábamos de ir al médico general o al especialista, miren que lo que uno le ordenan primero son exámenes, ¿cierto? Bueno, hágase un examen de laboratorio o un examen más especializado para la atención, etcétera. Entonces, las señales de alerta es lo equivalente en las compañías a este tipo de exámenes. Yo debería tener señales de alerta en toda la compañía, regadas por todo lado, en todos los procesos, en todas las relaciones, interiorizada en todas las personas que hacen ya sea la relación directa con las contrapartes, con los clientes o atrás, es decir, el front office o el back office o el middle office, en cualquiera de esos escenarios para que sepan identificar aquello que no es normal en este negocio. La señal de alerta es eso. Y eso es fundamental, ¿sí? Yo creo que hasta una persona que vende de manera ambulante en la calle tiene sus propias señales de alerta. Cuando llega alguien y se le acerca con un billete de 100.000, ¿qué le dice ese señor? Ay, no, yo no tengo cambio, tráigame otro billete. Vaya, cámbialo por allá en otro. Él se quita ese riesgo de encima, dice qué tal que ese billete sea falso y ahí se queda la venta de 2 días. Entonces, fíjense que todos administramos los riesgos a partir de señales de alerta. Entonces, me debe llamar la atención lo que sea normal en mi negocio. Si en mi negocio nadie paga en efectivo y alguien me llega a pagar en efectivo, yo digo, wow, esto es raro. Esto no pasa en mi negocio. O al revés, que todo sea en efectivo y alguien me propone una forma diferente de pago. Dice, esto es diferente. Entonces, la señal de alerta es muy importante. La norma establece ahí algunos ejemplos relacionados con las contrapartes o en las operaciones o cuando hay dinero en efectivo, pero lo ideal, o lo ideal no, lo que se debe hacer técnicamente es que cada empresa debe construir su propia catálogo o lista de señales de alerta en diferentes áreas, en diferentes zonas, en todos los procesos, con la colaboración de quienes están directamente involucrados en el negocio, porque esa es la mejor manera de advertir cuando sucede algo que debe llamar la atención. Y lo siguiente a establecer la señal de alerta es un mecanismo de reporte. Entonces, las señales de alerta se convierten en operaciones inusuales o incluso en operaciones sospechosas. Entonces, las señales de alerta es la cuota inicial de algo que podría ser, digamos, un poco más grave.
Por eso es tan importante, por eso repito que se parece como los exámenes cuando le ordena a uno el médico, hágase un examen de sangre, un examen de no sé qué, y luego le lleva los resultados. Aquí hace más o menos hace lo mismo las señales de alerta. Si nadie detecta señales de alerta, pueden pasar dos cosas, o que no están bien definidas, y entonces nadie detecta nada, o que realmente el negocio pues no tiene mayor riesgo frente a esas señales de alerta que se han establecido. Pero lo que sucede normalmente sí es que aparecen las señales de alerta porque deben ser construidas, repito, no de copiar y pegar de la norma, sino construidas al interior de la compañía para que reflejen justamente qué es lo que debe llamar la atención en cada negocio. Luis Eduardo, y aquí es oportuno hacer un comentario en cuanto a las señales de alerta, es la importancia de cada uno de los roles y, por ejemplo, de la metodología que en nuestro caso utilizamos en la empresa, que es la metodología Delphi, que es basada en expertos, ¿cierto? Tú como experto del tema, como dueño de esa operación, es el que sabes cuáles son tus señales de alerta, ¿cierto? En la naturaleza de tus funciones. Tú como director de recursos humanos, sabes cuál es una señal de alerta con tus empleados, ¿cierto? Entonces, es tan importante que tú como dueño de esa parte hagas parte de la matriz y puedas identificar cuáles son esos riesgos y cuáles son esos controles que se le van a poner a los riesgos porque tú conoces tu propia operación. Entonces aquí, ¿cuál es la recomendación aparte de lo que dice Luis Eduardo? Que es una señal de alerta como los exámenes médicos y eso se convierte en una operación inusual o sospechosa y eso es lo que vamos a reportar ante la UIAF. Y en el caso del SAGDILAF se hace trimestralmente. Trimestralmente debemos reportar ante la UIAF la ausencia de operaciones sospechosas en los primeros 5 días hábiles. Y si hay una operación sospechosa, se reporta en el momento. Tener un formato interno en la empresa, que yo creo que lo puse por acá. No se los puse. Mentira, sí, aquí está. Formato de operaciones de reportes. Es importante tener un formato interno, socializarlo con todo nuestro equipo y decirles, señores, si llega a ocurrir algo, hay que reportarlo internamente y vemos qué pasa, si es de verdad una operación sospechosa o no es una operación sospechosa. Bueno, Juliet no nos ha dicho nada y yo no sé qué hora es. 11:04, nos pasamos de tiempo. Nos pasamos. 11:04. Yo creo que lo único que vale la pena, pero creo que a estas alturas ya está claro, una pregunta que nos hizo al comienzo Oscar Iván, es ¿qué diferencia entre SARLAF y SAGRILAF? Depende de la denominación que le haya dado cada superintendencia. Para las super sociedades, fíjense que el término que ahora usa es SAGRILAF en un sistema actualizado, ajustado a los estándares, etcétera. En el sistema financiero se llama SARLAF. La última versión es SARLAF 4.0, que así lo designó la Superintendencia Financiera, pero ese mismo nombre es equivalente en otros, por parte de otras superintendencias. Entonces, la diferencia es que depende de quien lo haya definido así, la entidad supervisora, pues le ha definido el alcance. Para nosotros, para la Superintendencia de Sociedades, se llama SAGRILAF y en otros ambientes se llama SARLAF. Así es. Bueno, Luis Eduardo, qué placer. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a las 43 personas al principio del webinar. Le dijimos a Juliet, si se empiezan a retirar, por favor nos cuentas, porque pues para cortar todo y vemos que no se retiró nadie, que al contrario, se quedaron. Llegaron más, llegaron más. Llegaron más. Entonces, bienvenidos. Estos espacios son importantes, son enriquecedores. Quisimos hacerlo esta vez diferente para que no sea el mismo webinar donde se explica punto por punto cada cosa. Entonces, esto fue con nuestro experto Luis Eduardo, un conversatorio y también que ustedes hicieron parte de este conversatorio. Entonces, nuevamente, gracias a la Cámara de Comercio porque siempre está de la mano con nosotros y siempre nos apoya y nos acompaña desde hace rato. Ya venimos abriendo estos espacios gracias a todo el equipo y gracias a ustedes que se quedaron hasta esta hora, un viernes lluvioso. Gracias, Juliet, gracias a ti, muchísimas María gracias. Andrea, Eduardo. y Eduardo, por haber compartido con nosotros esta mañana y a todos nuestros participantes por haber permanecido ahí con nosotros. Muchísimas gracias a todos, que tengan feliz tarde. Igualmente. Muchas gracias, María Andrea y Juliet. Buen día. Y a Buen todos día. ustedes, muchas gracias por aceptar la invitación de la Cámara de Comercio de Barranquilla. Chao, chao. Chao, chao. Que me vuelvan a invitar. Sí, que nos vuelvan a invitar. Así será. Chao, que estén muy bien. Buen día, chao.